Bien, chicos, continuamos. ¿Me escuchan, por favor? Bien. Tenemos para resolver estos ejercicios y, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Han analizado ya todavía? Me dicen E. Ya. Veamos, ¿ya? A ver. Analizamos. Referente a los modos verbales, el indicativo expresa acción real, el subjuntivo acción irreal, el imperativo orden o mandato. Lea los siguientes enunciados y elija la opción en la que los verbos subrayados están en modo indicativo. ¿Él elabora detalladamente una nueva teoría? Sí. Uno, sí. Señores, prueben. Esta es una sugerencia, ¿no? Es como una orden. Entonces, es el imperativo. Quiero que regrese este subjuntivo. El quiero, ¿en qué modo está? ¿Me ayudan con quiero? Quiero, ¿en qué modo está? Indicativo. Muy bien. Quiero, deseo. Sí, indicativo. Pero no está subrayado quiero, sino que regrese. Sería subjuntivo. La vecina vendió 1 y 4. 1 y 4. Sí. E. Esta es la clave. Ya, avanzamos. Las preposiciones. Puede clasificarse las preposiciones morfológicamente o semánticamente. Morfológicamente hay preposiciones simples que solo presentan morfema lexical, que aquí está, ¿no? En la clase pasada habíamos visto también, ¿no? Ante, bajo. Cabe está con asterisco y el so también, porque son preposiciones que ya están en desuso. Son arcaísmos. Antes cabe funcionaba o significaba junto a. Cabe la puerta, junto a la puerta. Pero si decimos en estos tiempos cabe la puerta, ya sería del verbo caber. Ya no sería una preposición, ¿ah? Ya, con contra de este. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué he subrayado acá o destacado mediante y durante? Porque en algún libro de gramática yo leía que decía que durante y mediante no debería considerarse preposición, más bien adverbio. Pero si fuera adverbio nos indicaría el lugar y el tiempo precisos, mientras que aquí está como enlace. Las preposiciones son nexos subordinantes. Yo digo ocurrió durante. Es diferente decir ocurrió ayer. Si digo ocurrió durante, tengo que señalar durante qué. Durante el fin de semana. Ajá. Entonces está como nexo. Es preposición. A ver, reclamó sus derechos mediante. ¿Mediante qué? Mediante oficio. Ajá. Entonces sigue siendo nexo. ¿Listo? Igual sucede con vía. Vía también es un sustantivo. La vía por donde transitamos diariamente. Es sustantivo. Pero si decimos, por ejemplo, reclamó sus derechos vía carta notarial, ahí está mediante. Tiene significado de mediante. ¿Ya? O con también puede ser, ¿no? Con carta notarial. Vía carta notarial significa con carta notarial. Y versus es un anglicismo que significa contra, ¿ya? Contra. Tal equipo versus otro, ¿no? Mayormente en las competencias se utiliza el versus. Bien, aquí está entonces, las preposiciones puede ser contracto, a más el, al, de más el, del. O puede ser locución también, ¿no? Preposicional, formado por varios lexemas. Y tiene la característica de iniciar con preposición y terminar en preposición. A base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, encima de. Sobre todo termina en preposición, por debajo de, en vez de acuerdo con, junto a. Y veamos por acá la clasificación según su significado, o sea, clasificación semántica. Tenemos 10, exactamente, serían como 22 preposiciones, 19 usuales. Ya. Y cada preposición
va a adquirir su significado según el contexto en el que se emplee. Imagínense que sean solo 19 y con dos significados habría 38 casos, ¿no? O algo más. Entonces vamos a mencionar algunos. Jennifer vino a despedirte. Finalidad, ¿para qué vino? Todos iremos a la biblioteca. ¿A dónde iremos? Dirección. Mi madre lloró de alegría, la causa. Algunos hablaron de religión, el tema. Elvis trabaja con entusiasmo, modo. El oficial viajará con sus hermanos, compañía. Estará restaurado para el jueves, tiempo. La niña tiene talento para la danza, aptitud. Claudia lo enviará por correo, medio. Angelo trabaja por las tardes, tiempo. La invitación está sobre la mesa, lugar. Encontró libros sobre robótica, tema. Los amigos viven en fraternidad, modo. Ella siente mucho calor en verano, tiempo. Tomaré pastillas contra la gripe, oposición. Tú apóyate contra este muro, ubicación. Entre otros. Ya. La preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo mencionado respecto a la preposición del enunciado, los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de una forma adecuada. Se puede afirmar que, ¿cuál sería? ¿Hay formas contractas? ¿Falso, verdadero? ¿Hay formas contractas? O sea, mejor dicho, ¿hay al y del? Falso. Falso. Gracias. Ya me señalaron por ahí que es B. A ver, falso. No hay. Presenta tres preposiciones diferentes. A ver, veamos. ¿Cuántas preposiciones diferentes hay? De acá, ya, de, a, nuevamente de, para, de. Hay tres, ¿no? Parece que sí. No son nexos coordinantes, pero la C ya es totalmente falsa. De y para expresan, por favor. No, pues, para mantener es finalidad, estilos de vida y de comportamientos tienen otro significado. Entonces, para indica, no, tampoco. Se va para, no dice, ¿no? Esa es finalidad. Sí, pues, esta nos queda. Sí, está bien. Hay tres, pues. De, a y para. Ya. Seguimos. En la oración, el sujeto es el ser de quien decimos algo. Y veamos sus clases. Se clasifica tomando en cuenta estos criterios. Por su presencia o ausencia en la oración, expreso y tácito. Expreso aparece explícitamente, ya sea de manera oral o escrita. Helen es una niña prodigio. El tácito no aparece, pero se sobreentiende, ¿no? Por el verbo. Podrían argumentar sobre los hechos. ¿Quiénes? Ustedes o ellos también podría ser, ¿no? Por el número de núcleos, simple compuesto. Simple, un solo núcleo, compuesto dos o más núcleos enlazados mediante conjunción coordinante. Las frutas servían a fuego lento. Jorge y Juana fueron los jurados de tesis. ¿Ya? Muy bien. Por la presencia o ausencia de MI. Incomplejo, sin MI. Solo tiene núcleo o además del núcleo modificadores directos. En cambio, el complejo con MI. ¿Ya? Bien.
En cambio acá, sin MI. A ver, veamos. El MI puede ser frase preposicional, aposición o proposición subordinada. Los tres están acá. El celular de Carla es de alta gama. De Carla, frase preposicional. Ana, mi madrina, aposición. Tiene voz de soprano. La carta que leí, no cualquiera, que leí, es una subordinada adjetiva, especificativa. Fue muy conmovedora. ¿Ya? Todas son complejas. Por el tipo de voz presente en la oración, puede ser sujeto activo o pasivo. Activo realiza la acción. El policía halló las evidencias. Puede ser en presente, pasado, futuro. Realiza, realizó o realizará la acción. En cambio, en el pasivo, el sujeto recibe la acción, no realiza la acción, sino recibe la acción ejecutada por el agente. ¿Cuál es el agente aquí? Por el policía, ¿no? Las evidencias fueron halladas por el policía. Además hay perífrasis verbal, ¿no? Fueron halladas. Bien, a ver, ¿qué dice el ejercicio? De acuerdo con la presencia de uno o varios núcleos en la frase nominal, el sujeto puede ser simple o compuesto. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y marque la opción que incluye sujeto compuesto y complejo. ¿Cuál creen que es? Ya está, están avanzando rápido. Qué bueno. 13D. D me dicen por allí. A ver, ¿qué dice el resto? Veamos. Reinaldo y Julia, mis amigos, asistieron a la inauguración. Reinaldo y Julia. Sí es compuesto. Ya, sí es compuesto. Pero no es complejo. Esto es lo que buscamos. No tiene, así es, ¿no? Sí es, compuesto, ¿ya? Sí, compuesto y complejo. Ya, este. A ver, veamos acá. Un empleado. Acá está el sujeto. Buscamos que tenga dos núcleos, acá hay uno solo. Y ni siquiera es complejo. Tú y él, quienes demuestran valor, hasta ahí, ¿no? Ya, dos núcleos. Tú, él, y proposición subordinada. Arriba era aposición. Ambos son modificadores indirectos. ¿Ya? Aquí es ella nada más. Entonces, quedaría unidos. Ya. ¿Listo? Ya. Pasamos. Clase de oraciones según la actitud del hablante. Cuando nosotros nos comunicamos, nuestras expresiones, nuestras actitudes van a ir variando, ¿no? Dependiendo de lo que querramos lograr. Entonces, según ello, tenemos las siguientes clases de oraciones. Enunciativa, donde se informa algo al oyente de manera normal. No estoy cambiando mi actitud en decir, por ejemplo, transmitir alegría o desconocimiento, no. Simplemente lo agasajo hoy. No he dicho lo agasajo hoy. Si fuera eso, sería una exclamativa, ¿no? No, solo lo agasajo hoy, enunciativa. Puede ser afirmativa negativa. Podríamos haber dicho no lo agasajo, sería enunciativa negativa. Desiderativa expresa los deseos del hablante. Deseos. Ojalá aplaudan. ¿Ya? Interrogativa. Algo que debemos entender en las interrogativas jóvenes, sobre todo con las indirectas, porque con la directa no nos vamos a confundir, que transmite desconocimiento. Esto, desconocimiento. Yo no sé. Y como no sé, pregunto. Y mi pregunta puede ser directa o indirecta.
desconocimiento. Y búsqueda de información. Busca información. Eso es lo que hay que entender. ¿Ya? Repito, sobre todo para las interrogativas indirectas, porque si no, podemos equivocarnos. ¿Ya? Más o menos. Bueno, ahí, que quede ahí, porque si no se nos pasa el tiempo. Ya. Directa puede ser total, cuando espero como respuesta sí o no. La inflexión tonal es ascendente. ¿Rezaste, María? Yo espero que me responda sí o no. La parcial espera una respuesta variada y se llama también pronominal porque se construye con pronombres interrogativos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Ya. La inflexión tonal es descendente. Y ya les dije que esperamos respuesta variada. La indirecta, aquí está el problema. Aquí no tenemos signos que nos ayuden, ni la inflexión tonal. Dime si habrá elecciones. Estoy buscando información. Yo desconozco y por eso pregunto, pero de una manera indirecta. No sé dónde estudia. Cuidado con equivocarnos aquí con la enunciativa. Alguien podría decir, no, yo estoy dando a conocer que no sé, estoy informando que no sé, pero al decir no sé es desconocimiento. Y por lo tanto es interrogativa indirecta parcial. ¿Ya? Acá también en la parcial aparecen los pronombres interrogativos. Bien. La imperativa, orden o mandato. No griten, niños. Dubitativa, con verbo en modo subjuntivo, ¿no? Tal vez nos convoque, no sabemos. Exclamativa, da a conocer emociones, sentimientos, ¿ya? Pueden ser de alegría, de tristeza, de alivio, de fastidio, entre otros. Qué alegría verte nuevamente. Generalmente se construyen con signos de admiración, pero también hay una exclamativa indirecta, igual con pronombres exclamativos, con tilde, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Ya. Ahora, vamos a ver el ejercicio. La clasificación semántica de la oración se realiza según lo que el hablante quiere transmitir. Es decir, se puede tener la intención de afirmar, preguntar, exclamar o manifestar deseo. De acuerdo con ello, tal vez sea un trabajo apasionante. Es una oración dubitativa, ¿sí? 14b me dicen por allí. A ver, dubitativa. Tenemos tres posibilidades, B, C y D. Ya. Desearía que se abriera una investigación. Desearía. Sería una desiderativa, ¿no es cierto? Desiderativa. Entonces parece la D. Y el otro es no sé cuándo. Ah, parece la B también, ¿no? Tendremos más información. Desconocimiento. Entonces sería la B. Interrogativa. ¿Estamos bien, chicos? ¿B? Sí, ¿no? Ya. Muy bien. B. Avanzamos. La oración compuesta. Hay coordinadas y hay subordinadas, ¿no? Las coordinadas tienen el mismo valor, la misma jerarquía, las dos otras tres preposiciones que hayan, proposiciones. En cambio, en la subordinada hay una de mayor jerarquía y la otra está subordinada, ¿no? La de mayor jerarquía se llama proposición principal y la otra es la subordinada, ¿no? La dependiente de la principal. Hay clases, ¿no? De subordinadas. Hay sustantiva, adjetiva y adverbial. Vamos a centrarnos en la sustantiva.
¿Cuáles son sus características? Desempeña funciones de la frase nominal. ¿Cuáles son? Sujeto, atributo, objeto directo, complemento de nombre, de adjetivo, de verbo. Esas funciones cumplen las frases nominales y por lo tanto las proposiciones también van a cumplir las mismas funciones. ¿Ya? Porque desempeña pues, la función de un nombre o sustantivo, de una frase nominal. Va introducida por un complementizador que puede ser morfológico, puede ser lexical. ¿Ya? Generalmente, jóvenes, en las subordinadas encontramos conjunciones para relacionar las proposiciones. ¿Ya? En este caso tenemos conjunciones completivas, que y sí. ¿Ya? Puede haber pronombres interrogativos, qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuánta y su plural. ¿Ya? Si no hay un nexo subordinante, nexo, también ubiquen donde esté el infinitivo, que termina en R, es un verboide, ¿no? Entonces, la subordinada puede estar encabezada por un verboide o por una conjunción subordinante o un pronombre también puede ser, ¿no? Un pronombre interrogativo en este caso. Se puede sustituir por eso, esto, ello y lo. Vamos señalando, ¿no? Por acá hay un poco más de información. Cumple las funciones de sujeto, objeto directo, atributo, complemento de nombre, complemento de verbo y complemento de adjetivo. Porque esas mismas funciones la va a cumplir una frase nominal. Por ejemplo, acá, me agrada mucho opinar sobre este tema. ¿Cuál es la subordinada, jóvenes? ¿Me ayudan en esta oración? Es importante reconocer la subordinada. ¿Cuál es la subordinada? Opinar sobre este tema. Muy bien, gracias. Aquí no tenemos un nexo. No hay un qué, un quién, un sí, no hay. Pero sí tenemos un infinitivo, que aquí está. Entonces, esa es la proposición subordinada. Y podemos reemplazar con eso, ¿no? Me agrada mucho eso. Ya. Puede ser esto también o aquello. Lo que no podemos reemplazar es con lo, porque no es objeto directo. Este está en función de sujeto. Si fuera objeto directo, reemplazaríamos con lo. Pero imagínense, hagan de cuenta que van a reemplazar a la subordinada con lo. No tiene sentido, ¿no? Generaríamos una proposición sin sentido. Ya. Va introducida por las conjunciones completivas, el que, sí, partículas interrogativas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, entre otros. ¿Ya? O verbo en infinitivo, jugar, correr, partir. Puede ser también una cita textual. Pregúntale, ¿quién firmó el contrato de arrendamiento? Acá inicia la subordinada. Pronombre interrogativo. Esa es la subordinada. Podemos reemplazar, ¿no? Y decir, pregúntale eso. Muy bien. Y la última. La proposición subordinada sustantiva se puede sustituir por los pronombres esto, eso, aquello, lo. Josefina prefiere, aquí tenemos el infinitivo, ahí inicia la subordinada. Ya está. Josefina prefiere. Muy bien.
La proposición subordinada sustantiva cumple diferentes funciones. Sujeto, objeto directo, atributo, entre otras. A partir de lo afirmado, ¿en qué alternativa se presenta una proposición subordinada sustantiva en función de atributo? ¿Me dicen por ahí? ¿Sí? A ver, veamos. Si es atributo, tiene que ser con verbo copulativo, ¿sí? A ver. Desempeñar bien una profesión es un arte. La subordinada es esta, lo voy a subrayar, ¿ya? Todo está en la subordinada. ¿Ya? Verbo copulativo, pero ahí un arte viene a ser el atributo, es una frase nominal, no es una proposición, ¿no? La proposición subordinada está acá. En todo caso, es un arte, sería proposición principal. Ya. B. No sabes si recibiste la carta de presentación. La subordinada empieza aquí. Todo eso. No sabe eso, no lo sabe. ¿Quién no sabe? Él o ella. Objeto directo. Vamos a poner acá arriba. Sujeto. Objeto directo. Marcelo, me encanta que cantes boleros así. Esta es la subordinada. ¿En qué función estaría? ¿Me ayudan? A ver. Función de la subordinada. ¿Alguna idea? Me encanta que cantes así. Que cantes así. ¿Qué función tiene? Puede ser o de. Reemplacen. Si es o de, se reemplaza con lo. Imagínense. No se puede, ¿no? ¿Cómo sería ese reemplazando con lo? Ni se puede pronunciar. Ajá. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Sí les entiendo. Sujeto y objeto directo van por ahí, pero nos damos cuenta con los reemplazos. ¿Ya? Listo. Entonces, no es objeto directo. Nadie va a reemplazar con lo. Sujeto. Dile que solamente se hizo una transferencia. Dile eso. Ahí, tú dile, ¿no? El sujeto es tú. Ahí sí es de muy bien, claro. Aquí sí. Dile eso, díselo. Díselo. Perfecto. De nuestro objetivo será, ahí está, ahorrar dinero. Será verbo copulativo. Ya está. ¿Listo, chicos? Sí, es la E. Seguimos. Ahora, la subordinación por adjetiva, ¿no? La subordinada adjetiva. Funciona igual que una oración simple. El adjetivo que señala cualidades o características del nombre al cual modifica. Ya. Igual acá también. Va a tener un antecedente, que es un sustantivo nombre al cual va a modificar. ¿Ya? Hay dos clases de adjetivas, especificativa o restrictiva. ¿Por qué ese nombre de restrictiva? Porque restringe el significado
o va a señalar una cualidad de no todos, sino solo de un subgrupo. Veamos. Va a estar encabezada por pronombres relativos. ¿Ya? ¿El qué? Los muchachos que llevan botas irán de excursión. No todos, no todos los que ves ahí, solo los que llevan botas, nada más. Entonces, no van a ir todos los muchachos. De todo el grupo de muchachos, de todo el grupo, solo van a ir de excursión los que llevan botas. Por eso se llama restrictiva. Restringe el significado solo a este subgrupo. Ya. El pueblo donde vive tiene 1000 habitantes. ¿Ya? 3000, ¿no? Ya. Esto nada más. Siempre saber hasta dónde va la subordinada. No vayamos a pensar que desde dónde y hasta el final, ¿no? Estaríamos dejando al sujeto sin su verbo, o sea, el pueblo, ¿ya? Sin el verbo, o la principal, sin el verbo. Deben tener verbo tanto la principal como la subordinada. Acá la subordinada es vive y la principal es tiene. Entonces, va a precisar, especificar a qué pueblo me refiero, no todos, dónde vive. Ya. La explicativa no restringe, más bien aclara, agrega alguna idea para entender al nombre al que se está refiriendo, para precisar, agregarle más detalles, qué sé yo. Susana radica en Estados Unidos, podríamos haber dicho solo eso, pero se le agrega la idea de que ella tiene esta función de ser traductora, ¿no? ¿Quién es traductora? Y se escribe entre comas. Si está en medio, 2. Si está al final, 1. Anoche conocí al dirigente. Aquí está la subordinada. Cuyas hijas son ingenieras. ¿Algo más ahí? Anoche conocí al dirigente, no cualquiera, cuyas hijas son ingenieras. Ya, ahora sí. La proposición subordinada adjetiva especificativa restringe el significado de un sustantivo. Selecciona la alternativa en la que aparece una proposición subordinada de este tipo. ¿Cuál sería? Buscamos adjetiva especificativa. Ah, me he puesto por ahí. Ya, veamos, ¿no? A ver, analizamos. El hombre que usaba anteojos. No hay comas. No nos referimos a cualquier hombre, sino al que usaba anteojos. Parece que es este. Debieron pensar, ¿ya? Aunque aquí, como se trata de una sugerencia, debieron pensar. O sea, piensen, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la subordinada, no? Debieron pensar eso, ¿ya? Entonces, sacamos aquí, desde acá, ¿no? Ahora sí. Pero no está modificando a un sustantivo. Acá arriba sí, ¿no? Modifica al hombre. En cambio acá debieron pensar eso, debieron pensarlo, ¿sí? Es una sustantiva en función de OD. Ya. Será un enigma quién es el dueño de la tienda.
Eso será un enigma, sujeto. La directora, quien me ayudó con el informe, habló. ¿Ya? Adjetiva, ¿no? Explicativa. Estamos buscando especificativa, nada que ver. Trabaja tanto que pronto tendrá su propia empresa. Una adverbial consecutiva, una consecuencia, ¿no? De trabajar tanto trae como consecuencia que pronto tendrá su propia empresa. Ya. ¿Cuál es? Ah, pues, está bien. Esa. Ya. Los signos de puntuación. Los 2 puntos. Se emplean cuando anticipan los elementos de una enumeración. Sí, elementos de una enumeración, pero tiene que ser, por ejemplo, con una catáfora que diga son los siguientes alumnos. No podemos señalar, por ejemplo, yo pueda decir acá de frente, diga, a ver, digo, mis amigos son. Y acá puede empezar, pongamos Pablo, Marta, etc., ¿no? Ahora, esto está mal. Ella es. A no ser que sea una cita textual, ahí sí va después del verbo, ¿no? Su padre le dijo, 2 puntos. Supongamos, esfuérzate más, ya entre comillas y con mayúscula. Cita textual sí, pero no en una enumeración como esa. Para que haya 2 puntos, tendría que decirse aquí, mis amigos son los siguientes estudiantes. Allí sí. Ya tenemos los siguientes estudiantes, viene una enumeración. ¿Listo? De lo contrario, no sirve. Preceden a una enumeración de carácter explicativo. ¿Ya? A ver, como este, ¿no? Sin corrupción, transparente y honesta. Así debe ser la política. Esto es como una conclusión. ¿Ya? Los distritos en alerta son los siguientes. Acá es una catáfora y lo que viene es una enumeración, ¿no? Lima, Callao, comas. Dante está muy triste y deprimido, perdió su trabajo. Puede señalar una causa, un efecto, como en este caso. Conectan proposiciones yuxtapuestas para explicar relaciones de causa-efecto. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Y en lugar del conector, ¿por qué? Porque, que sería la causa, o podría haber también ahí, si fuera otro contexto, podría haber una consecuencia. ¿Ya? Se emplea en la presentación de citas textuales y en los vocativos de las cartas, eso sí. El refrán dice, haz el bien sin mirar a quién. ¿Ya? En las cartas, documentos, cuando decimos queridos amigos, estimado señor, se escribe 2 puntos y se continúa con la idea que queremos transmitir, ¿no? Con mayúscula y renglón aparte. Ya. Conectan proposiciones yuxtapuestas para expresar relaciones de causa-efecto. Ya está, ¿no? Se emplea en la presentación de citas textuales y en los vocativos de las cartas también, ¿no? Citas textuales, como les decía, sus palabras fueron. Pongamos paciencia y buen humor, ¿no? Se me ocurre. Entonces, fueron 2 puntos, comillas, iniciamos con mayúscula incluso esa cita textual. A ver, veamos acá. Los 2 puntos son un signo de puntuación que representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Elija la alternativa que presenta el uso apropiado de este signo. ¿Cuál es? E.
Me señalaron por aquí, a ver qué dice. Este de aquí, estamos cortando innecesariamente nuestra expresión. Nuestra forma de hablar debe ser fluida, ¿no? Debe tener vitalidad, no ser así. Los soldados cruzaban por una avenida más ancha, innecesariamente. No. Soy de descendencia china. No obstante, no hablo chino. ¿Por qué 2 puntos acá? Pero ya tenemos ahí el conector. Si hay conector, ¿para qué van los 2 puntos? No tiene sentido. El presidente dijo, el problema que aparece es de que si no hubiera estado el que, podría aceptarse, pero el presidente dijo, se declara feriado el 6 de agosto. Así debería ser, se declara, no declarará. Las plantas que le gustan son, otra vez son. Conocieron muchos países, ya 2 puntos, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. ¿Qué dicen? ¿No? ¿Estamos? Sí. Esta. ¿Cuáles son esos países? Va precisando. Viene una enumeración. Por eso se anticipa la enumeración. Bien, continuamos. Profesora, una Sí, pregunta. En la B, no obstante, iría entre comas. sí, sí. Esos 2 puntos está de más. Acaba coma. Ya. Ok, Bien, profesora, gracias. bien. Acá nada. O sea, en A y en C no hay nada. Y en la D tampoco. Debería ir de frente. O sea, después, esos 2 puntos después de son o por no están incorrectas. Ya, pero este no estaba así, porque si no, va a aparecer la correcta. Estaba así. Ya. La referencia anafórica. Sabemos que nosotros logramos la cohesión de nuestras ideas mediante recursos lingüísticos. Estos recursos pueden ser palabras, que son pronombres, adverbios, que pueden ser anáforas, pueden ser catáforas, a veces también elipsis, ¿ya? No siempre es reemplazar, puedes elidir el término para evitar la redundancia. Eso es lo importante, jóvenes. Evitar ese vicio de la dicción que es la repetición innecesaria, llamada redundancia, ¿ya? Y esto va relacionado a la redundancia, utilizar las mismas palabras también va relacionado con la monotonía, ¿ya? Con la pobreza léxica. No manejo tantos términos y por lo tanto me veo forzada a repetir, repetir y repetir. Pobreza léxica, pues. ¿Mm? Entonces son diferentes vicios que se relacionan con la redundancia. Bien. Para evitar ello, utilizamos, decíamos, otros sustantivos, que son pueden ser los sinónimos, podrían ser los hipónimos, hiperónimos, entre otros. ¿Ya? A ver, la referencia anafórica es un mecanismo de cohesión que consiste en la alusión a un elemento mencionado con anterioridad en el texto. Claro, la anáfora va a reemplazar a un elemento mencionado con anterioridad. Se le llama también referencia anafórica o reemplazante.
En cambio, a la catáfora se le llama anticipación. Tú anticipas lo que va a venir, ¿no? Cuando decíamos, por ejemplo, acá, no sé si estaba bien acá, ¿no? Cuando podría decir, por ejemplo, acá, que pueda decir, mm, 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 mm. Dijo lo siguiente, ajá, ahí. Hubiera sido así, ¿no? Lo siguiente. Allí sí sería una metáfora, ¿no? Y tendría que ser una cita textual acá, ¿no? Declararemos feriado, qué sé yo. Pero al decir lo siguiente, ya voy anticipando. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Mm? Bien, catáfora. Y luego tenemos también, les decía, la elipsis, la hiperonimia, la hiponimia, entre otros. A ver, ¿te gusta mi blusa? Me la regaló mi amiga. La va reemplazando a mi blusa. Ya. Tienes que hablar con Martín. Debes ayudarlo. Lo se refiere también a Martín. Reemplaza. Es una anáfora. Referente anafórico. A ver, veamos. La referencia anafórica o anáfora es un mecanismo mediante el cual un elemento del texto remite a otro que ha aparecido anteriormente, denominado antecedente. Identifica en qué alternativa se presenta dicho mecanismo. ¿Cuál sería, jóvenes? La D, me dicen por allí. D. ¿Qué dice el resto? D. Ya, veamos. Este es el lugar. Aquí nacieron mis antepasados. A ver, ¿qué dicen? Acá, este es el lugar. Aquí nacieron. ¿Podría ser también o no? Esto es un adverbio. El lugar, porque yo puedo haber dicho, no, este es el lugar. En este lugar nacieron mis antepasados. ¿Qué dicen? Generalmente son pronombres, pero podrían ser también adverbios. A ver, veamos las otras alternativas. Hoy les obsequié libros de cuentos a mis sobrinos. Les obsequié a mis sobrinos. ¿Qué dicen? ¿Algo acá? Les obsequié libros de cuentos a mis sobrinos. No se ha mencionado aún, ¿no? No se ha mencionado. Por lo tanto, no podríamos decir que está reemplazando. Ya. Alberga muchos animalitos, gatos, perros y gallos. Ya. Aquí hay una enumeración. Entonces aquí, a veces también la puntuación nos ayuda, ¿no? Acá, los dos puntos que indican que viene una enumeración. Más bien aquí, yo podría decir muchos animalitos. ¿Cuáles serán? ¿Qué podría ser este caso? A ver, ¿me ayudan? ¿Cuál podría ser? Claro, pudimos haber quedado ahí, pero si hubiera dicho los siguientes animalitos, ¿qué sería? Más exacto, ¿no? Más directo. Los siguientes animalitos. Chicos, ¿qué podría ser en ese caso?
Ajá, muy bien, una catáfora. Gracias. Los niños coloreaban figuras. Los vi cuando llegué. ¿A quiénes los vieron? A los niños, ¿no? Entonces tenemos aquí los y los niños. Ya. A ver acá. Él es el ganador, el caballero de la camisa marrón. Esto es una explicativa, ¿no? Entonces aquí no hay una referencia. Ya es una expresión explicativa. Podemos utilizar también a veces mecanismos como, decíamos, la hiponimia y la hiperonimia, ¿no? Si decimos, por ejemplo, ¿qué estoy utilizando? ¿Qué mecanismo, jóvenes? A ver, ¿me ayudan? El yogur es un derivado lácteo. Mm, ¿Alguien más? Ajá, es una hiponimia, un hipónimo. Yogur es un lácteo, ¿verdad? Pero hay otros, no es el único, ¿verdad? Ya. Entonces, acá sería una hiponimia. Y si fuera al revés, el lácteo que más prefiero es el yogur, supongamos. Sería una hiperonimia. Acá es hiponimia. Hiponimia. Y por último, también hay el mecanismo de, supongamos, estoy agregando, ¿ah? Ya sé que nuestra alternativa es la D. Vamos a marcarla de una vez, ¿ya? Para que ya quede ahí. Pero estoy viendo otros ejemplos porque nos sobra unos minutitos, por eso. ¿Ya? Ya. Veamos. Podríamos utilizar, a ver, mm, Manuel estudia francés e inglés. ¿Qué dicen? ¿Qué mecanismo tenemos ahí? Sí, contigo, conmigo, consigo, sí son invariables. Sí, Jimena. Porque no podemos agregarle las ideas de género ni número. No hay contiga, no hay contigos. ¿Listo? Ya. Rapidísimo, por favor, para terminar en esta parte. Estudia francés e inglés. ¿Ahí qué hay? Ahí hay elipsis. No. Ah, la cohiponimia. Ya. Elipsis también acá, ¿ya? Elipsis. Porque Manuel estudia francés. Acá sería más bien, y Manuel estudia inglés. Para evitar hemos elidido el sujeto Manuel. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces podemos utilizar ese mecanismo también. Muchas gracias por participar y será hasta la siguiente semana. ¿Ya? A seguir practicando. Hasta luego. Gracias. Bien, igualmente. Hasta luego.
Bien, buenos días, estimados. Por favor, me confirman si se escucha correctamente el audio. Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Y muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, mi estimado Leonardo. A ver, un momento, por favor. Bien, a ver, el día lunes, a ver, buenos días, Pierina, buenos días, Ángel. El día lunes nos habíamos quedado en la pregunta número 4 de este texto. Entonces, lo hacemos rápidamente, ¿bien? Para pasar a los siguientes textos. A ver, nos dice la pregunta número 4. Es incompatible afirmar que el cultivo de transgénicos afectaría la agrobiodiversidad peruana porque, entonces, a ver, te están pidiendo la causa de esta incompatibilidad dada en la premisa. Entonces, ¿por qué es incompatible afirmar que el cultivo de transgénicos afectaría la agrobiodiversidad? Recuerda que el autor del texto A de Stefano señaló que, por el contrario, existe evidencia científica que avala a estos productos, ¿no? A estas entidades transgénicas. Entonces, fíjate tú la clave E, te dice, para De Stefano, los estudios parecerían confirmar más bien su productividad. Entonces, esto es lo que se señala en el texto A, claramente. Bien, en el texto A, De Stefano apela a la información científica. Bien, entonces la clave E sería la más adecuada. Bien, profe, ¿por qué no la A? Aún se desconoce el impacto de estos en terreno nacional según Pulgar Vidal. No, según Pulgar Vidal sí hay un impacto. Bien, pero esta no es la causa que responde a la pregunta número 4. Además, entonces tienes dos razones ahí para descartar la clave A. B, se ha demostrado que los productos orgánicos se degradan y devienen en tóxicos. No, en ningún momento se ha dicho eso, ni en el texto A ni en el texto B. Y además no es la causa. Bien, entonces la clave B se descarta. C, recién está abordándose el tema con seriedad según el exministro Pulgar Vidal. No, el exministro Pulgar Vidal ha señalado que es favorable que no se cultiven estos productos transgénicos, pero no ha señalado que recién se está abordando el tema, no ha señalado que el tema pues no recién está en pañales. Entonces la clave C no es la razón, además de la premisa número 4, y eh, es incompatible, ¿no? Con lo que se ha señalado en el texto. Entonces tienes dos razones para descartar la clave C. D nos dice, para el autor del texto B, nuestra geografía impide el cultivo de un solo producto. No, eso también es falso. Bien, además no es la causa solicitada en la pregunta número 4. Nos vamos entonces a la pregunta número 5. Si Pulgar Vidal contara con evidencia científica sobre lo pernicioso que son los transgénicos para la salud humana, posiblemente, bueno, a ver, ¿quién cuenta con evidencia científica? Habíamos visto, habíamos leído, de Stefano, ¿no? El autor del texto A. Pulgar Vidal no señala ninguna información científica, ¿correcto? Ahora, pongámonos en la situación de la premisa. Pongámonos en la situación en que Pulgar Vidal sí tenga información científica y no solo haya apelado a falacias como hemos visto el día lunes. Entonces, ¿cuál sería la clave en esa situación? A ver, debería aceptar que en Perú se requiere de OGM solo en las zonas urbanas. No, pues. Bien. Además, si contara con evidencia científica, entonces su postura de nulo o de nula existencia de OGM
sería pues no acentuada, sería respaldada. Bien, entonces la clave A no puede ser la respuesta. B. De Stefano replicaría tal evidencia a través de su propia experiencia con OGM. No. Si hablamos de prueba científica, entonces se tiene que replicar con prueba científica, no con prueba pues personal. Descartas la clave B. C. La cosecha de productos orgánicos ocurriría en terrenos de abundante vegetación. Bueno, la clave C no se relaciona con lo que se señala en la premisa número 5. Bien, la premisa número 5 se está diciendo que Pulgar Vidal cuenta ya con información científica, con evidencia científica acerca de su opinión, acerca de su tesis. La clave C te habla acerca de la cosecha de productos orgánicos, ¿no? En terrenos de abundante vegetación. ¿Tiene que ver con la polémica? No, entonces descartas la clave C. D te dice, los efectos de la ley moratoria se harían manifiestos a finales del año 2018. ¿Y por qué a finales del año 2018? Esta clave es arbitraria, ¿bien? No se condice además con lo que se señala en la premisa. Pero mira tú lo que dice la clave E. El debate se acentuaría, pues la postura de Stefano presenta, diríamos aquí que mejor sería presentaría, mis estimados, presentaría contra evidencia. La clave E tendría que ser la respuesta, porque a partir de dicha situación, ya Pulgar Vidal tendría pues evidencia científica, al igual que de Stefano. Entonces la postura de Stefano presentaría contraevidencia. Bien, tiene evidencia científica, pero también tiene contraevidencia científica. Por esa razón, tendríamos que quedarnos con la clave E, mis estimados. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre este texto o pasamos rápidamente al siguiente para pasar a un texto en inglés también, mis estimados. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces, a ver, empezamos con la lectura de este siguiente texto rápidamente y luego pasamos al texto en inglés. A ver, nos dice, también es un texto dialéctico, tengan en cuenta entonces que va a haber una polémica, un debate. ¿Qué pasaría si la letra H desapareciera súbitamente? Que si escribiéramos huérfano y no huérfano, cacahuate y no cacahuate, o humanidad y no humanidad. La verdad es que nada. La H en todas esas palabras es un fantasma. Su única función es hacernos la vida imposible. Miren, entonces vayan entendiendo ustedes que este autor está a favor de que la H desaparezca del alfabeto. ¿Por qué? Porque no aporta nada, ¿se entiende? ¿No? Se debe entender, no aporta nada en cuanto a lo fonético, no al sonido. Continuamos entonces. La octava letra del alfabeto español es muda, no suena. En otros idiomas, como el inglés, estas letras son llamadas silenciosas, como la E en stone. Puede que la implicación sea la misma, pero la diferencia entre muda y silenciosa es vital. El silencio es un estado temporal. La mudez es una condición permanente. Una letra que es muda en silencio permanente sigue siendo letra. La respuesta es no. Entonces, si el español es verdaderamente fonético, si hablamos como escribimos y escribimos como hablamos, la ortografía de las muchas palabras que empiezan con H y de tantas otras que le incluyen en su interior debería cambiar. En todo caso, lo que debió haber hecho la RAE era eliminar la H. De todos los casos, la H es la letra indicada para empezar una purga necesaria. Bueno, entonces, mis estimados, ya sabemos claramente que este autor está en contra del empleo de la H. No quiere que la H aparezca en nuestro abecedario, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente hace nuestra vida complicada, porque no tiene un asidero fonético, no tiene un asidero en el sonido, es decir, cuando se intenta relacionar la H con un sonido,
no lo podemos hacer porque es muda. Bien, es muda permanente, mis estimados. Entonces, a ver, pasamos al siguiente texto, su contraparte. A ver, ¿qué es lo que va a replicar este texto B? Nos dice, a pesar de que ha sido calificada como inútil y de que cada cierto tiempo se levantan algunas voces para cuestionar su lugar en el alfabeto español, la letra H cumple un rol esencial en nuestro idioma. Bueno, ya vas sabiendo que este autor está a favor de la letra H. La malquerida H permite desentrañar el fascinante recorrido del español en el tiempo. Podría decirse, una referencia histórica poco silenciosa. Sustituyó a la F en palabras como hijo, que se pronunciaba fijo, y viene del latín filius. La heredamos de los fenicios, quienes influyeron en el latín, el modelo de las lenguas romances, entre las cuales está el español. Sin ella, no sabríamos que almohada viene del árabe al-mukada. Si desaparece la H, perderíamos un fragmento de la historia del español. Bien, entonces, mis estimados, la tesis de ese autor también es clara. Está a favor de la letra H. Te señala que la H no debe desaparecer del alfabeto, se entiende, ¿verdad? ¿Por qué, profesor, no debe desaparecer? Bueno, porque para este autor la letra H tiene un respaldo histórico, tiene no fuerte carga histórica, nos permite entender la historia o cierta parte de la historia del español. Deberíamos entender, pues, no una historia fonética, fonológica, ya que se está hablando de un sonido, un fonema, bien, de forma implícita. Pero por esa razón es que este autor no quiere que la H desaparezca. Bien, no quiere que se anule la H. Continuemos entonces al segundo párrafo. Surge entonces el aparente dilema. ¿Es mejor salvaguardar la memoria histórica o darle congruencia a nuestra lengua? Digo aparente porque la famosa congruencia a la que se apela es la tendencia fonética del español. Esto quiere decir que nuestro idioma tiende a establecer la mayoría de veces una equivalencia entre sonido y letra, pero esto no significa que tengamos que renunciar a nuestro acervo histórico. Bueno, es lo que se ha señalado también en el primer párrafo, mis estimados, ¿no? El autor está defendiendo la H a partir, pues, ¿no?, de su carga histórica, a partir de lo que nos va a proporcionar de información sobre la historia fonética, fonológica del español, ¿no? Te dice, si bien es cierto, a veces se apela a la famosa congruencia, es decir, pues, no una equivalencia entre sonido y letra, para defender, pues, no cierta escritura. Lo cierto también es que a veces se apela también al acervo histórico, es decir, a esta fuente histórica, bien, para seguir preservando cierta forma de escritura, se entiende de forma implícita. ¿Correcto? Entonces, fíjate tú, el tema de debate es sencillo. Si, por un lado, el texto A te está señalando que deberíamos dejar de lado la letra H porque no hay una equivalencia entre sonido y letra, porque más bien nos hace imposible la vida. Y por otro lado, el texto B te señala que deberíamos, pues, todavía preservarla porque nos permite tener esa carga informativa histórica del español, ¿no? Sobre todo en el plano fonético y fonológico. Entonces, a partir de ello, mis estimados, nos vamos a las preguntas. La primera te dice, la tensión argumentativa entre ambos textos surge a partir de... Entonces, a ver, ¿cuál sería aquí la clave, por favor? Mi estimado, mi estimada. A ver, me dice
Profe, a ver, veamos entonces si la letra H se debe conservar aún en el conjunto del abecedario. Sí, ¿no? Para el autor del texto A no se debe conservar, para el autor del texto B sí. Bien. Profe, ¿por qué no la ve? La falta de una relación fonética entre H y su sonido asociado. Eso en todo caso es un argumento del autor del texto A. No es la polémica, porque la polémica es si se debe preservar o si se debe anular la H. Y obviamente, ¿dónde? En el abecedario. Bien, entonces la clave B se descarta. C. Si se debe garantizar la relación de simetría entre fonos y grafemas. Ya, la clave C es más fácil de descartar porque no te dice nada de la letra H, ¿no? Descartas la clave C fácilmente. D. ¿Qué se debe respetar? ¿La historia española o la simetría fonológica? También es fácil de descartar la clave D porque no te dice nada de la H. Y la E te dice la aparente oposición que existe entre historia y tradición escrita. La clave E, de igual forma, es fácil de descartar porque no te dice nada acerca de la letra H. Sabemos que el tema más básico entre estos textos es la letra H. Nos vamos entonces a la pregunta número 2. Nos dice, a ver, en el texto A, el antónimo contextual de vital es. En el texto B, el término dilema con nota. A ver, en el texto A, vital hace referencia a importancia, ¿no? Nos dice, puede que la implicación sea la misma, pero la diferencia entre muda y silenciosa es vital. ¿Cómo se entiende? Importante, se entiende pues, ¿no? Mucho, ¿no? O destacada, relevante. Bien. Y en el texto B, dilema, a ver, dilema, ¿a qué hace referencia? Surge entonces el aparente dilema. ¿Es mejor salvaguardar la memoria histórica o darle congruencia a nuestra lengua? Pero mira, dilema está haciendo referencia a esta pregunta que tiene dos opciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? Muy bien, mis estimados, muy bien, muy bien. Tendríamos que quedarnos con la clave A. No vital, pues hace referencia importante, no a destacable, entonces el antónimo es nulo, no insustancial. Y dilema connota una elección. En cuanto a la pregunta, nos está dando dos opciones. Bien, la clave A sería la respuesta sin ninguna duda. No puede ser la clave B porque el antónimo contextual de vital, importante, no es pequeño, ¿no? Descartas la clave B. Tampoco el antónimo contextual de vital es vacío, descartas la clave C. Mucho menos es ineficaz y tampoco es no van. Bien, entonces la clave A sería la más precisa en esta respuesta. Profe, nos vamos entonces a la pregunta número 3. A ver, nos dice, de la afirmación de que la única función de la letra H es hacernos la vida imposible, a ver, de esta afirmación, mis estimados, se desprende que para el autor del texto A, los usuarios del español, bueno, ¿por qué nos hace la vida imposible, se entiende la H? Porque no hay una correspondencia entre sonido y grafema, ¿no? No hay una correspondencia entre sonido y letra. Entonces, ¿qué se infiere de ello para el autor del texto A? Por favor, ¿cuál sería la clave? ¿Están seguros que sería la B? Porque, a ver, ¿por qué dice que nos hace la vida imposible? Porque no hay una correspondencia. O sea, cuando tú escribes con H, ¿no? Según el autor A, no hay una correspondencia entre sonido y letra. Bien, entre sonido y grafema. Entonces, es la B. A ver, bueno, Leonardo ya me dijo profe, ¿no? Ya se reformuló Leonardo. Entonces, a ver, veamos B y E primero. A ver, ¿qué nos dice B? Han expresado unánimemente su descontento por la existencia lingüística de la H. Sí, eso es cierto. O sea, para ti también la H, o sea, para todos ustedes y para todo hablante del español, la H
debe desaparecer, ¿sí? O todos están descontentos con la H, porque eso es lo que te dice la clave B. Han expresado unánimemente, es decir, no absolutamente su descontento por la existencia lingüística de la H. No, pues no se entiende ello, mis estimados, y además no se entiende ello de lo que se señala a partir del texto A, ¿no? Con la frase, la única función de la H es hacernos la vida imposible. No se entiende que todos los hablantes, absolutamente todos los hablantes del español, están descontentos con la existencia de la H, pues entonces la clave B no podría ser la respuesta. A ver, Leonardo me dice, yo lo entendí como si fuera lo que él pensase. No, porque aquí la clave B señala de forma clara, han expresado unánimemente su descontento por la existencia lingüística del H. Entonces, la clave B nos da a entender que todos los hablantes del español están descontentos con la H. Bien, entonces la clave B no podría ser la respuesta. A ver, Aarón me dice qué alternativa es en la 1 y 2. A ver, ya rápidamente. En la 1 es A, en la 2 es A. Bueno, entonces la B ya sabemos que no es. A ver, veamos la E. Nos dice, tienden a identificar como equivalentes los sonidos y las letras casi naturalmente. Esta inferencia sí es buena, porque estamos diciendo que a partir de esta idea, la idea que te dice que la única función de la H es hacernos la vida imposible, se entiende que el autor está diciendo ello porque naturalmente los hablantes del español, y los hablantes también se puede entender de repente de cualquier otra lengua, tienden a establecer esa relación, pues, ¿no? Entre sonido y grafema. Bien, por eso es que de repente, a ver, los que han estudiado otras lenguas, ¿no? Cuando han estado empezando a estudiar, les ha parecido difícil la escritura, ¿no? Porque de repente, pues, no había una relación entre sonido y grafema. Bien, o la relación era totalmente diferente. Ya, pues esa es la razón. Bien, porque nosotros naturalmente tendemos a establecer esa correspondencia entre letra y sonido, bien, entre grafema y sonido. Entonces la clave E tendría que ser la respuesta aquí sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no la A? Observan que la Academia de la Lengua nunca ha tomado decisiones adecuadas. Bueno, no se entiende esta idea a partir de la premisa señalada en la pregunta número 3, entonces se descarta la clave A. Bien, se estiman que la valía de la H solamente puede ser evaluada en términos históricos. No, ya sabemos que esta idea, la idea expresa en la pregunta número 3, tiene que ver con la noción implícita de establecer una correspondencia, bien, entre sonido y letra. Y profe, ¿por qué no la D? Están acostumbrados al empleo de vocales silenciosas y letras sin sonido alguno. No, en el español no, solamente hablamos de consonante silenciosa en todo caso, ¿no? Para el debate, como la H, pero de vocales silenciosas no. Entonces descartas la clave D. Nos quedamos con la clave E sin ninguna duda, mis estimados. A ver, nos dice la pregunta número 4. Es incompatible sostener que el autor del texto B impugna, es decir, rechaza la idea de que el español es un idioma fonético porque, a ver, ¿por qué es incompatible sostener que el autor del texto B rechaza la idea de que el español es un idioma fonético? ¿Cuál sería la causa? Te están pidiendo la causa, mi estimado. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, lo que te está diciendo la pregunta es, ¿por qué es compatible? En todo caso, si le quieres cambiar de dirección, si le quieres cambiar de noción, ¿por qué no es incompatible sostener que el autor del texto B rechaza la idea de que el español es un idioma fonético? Es decir, ¿por qué el autor del texto B
al mismo tiempo acepta que el español, pues, es un idioma fonético. ¿Por qué? Entonces, a ver, me van diciendo aquí B. Y la clave B nos dice, asevera que la mudez de la letra H avala la existencia de un idioma cuasi fonético. ¿Qué es cuasi fonético? Cuasi fonético es prefonético, es decir, en una etapa que todavía no ha llegado a lo fonético. Eso se dice del español. Un idioma puede ser cuasi fonético, eso es imposible, mis estimados. Bien. En la pregunta número 4 se entiende que el autor del texto B no rechaza la idea de que el español es un idioma fonético. Entonces se entiende que el autor del texto B acepta que el español es un idioma fonético, que en el español la fonética es muy importante. Entonces la clave B no puede ser, porque si tú me hablas de un idioma cuasi fonético, sería un idioma que está a punto de evolucionar a lo fonético, de un idioma que va a desarrollarse recién a lo fonético. La clave B no puede ser. A ver, veamos la A. Nos dice, estima que la herencia de una lengua con el tiempo se convierte en su esencia. Bueno, aquí en la pregunta número 4 se está hablando de por qué acepta que el español es un idioma fonético. Y la clave A no te dice nada acerca de la fonética. Entonces, la clave A se tendría que descartar. La clave A está teniendo en cuenta el acervo histórico, ¿bien? De la lengua. C. Advierte que el auténtico potencial del idioma descansa en su trasfondo histórico. Tampoco sería la clave C, porque entendemos que la pregunta número 4 nos está haciendo referencia a el rasgo fonético español que acepta el autor del texto B. Entonces, tampoco es la clave C, porque la clave C nos sigue hablando acerca de la historia de la lengua, que es el otro argumento, ¿no? D. Aboga por la futilidad, es decir, ¿no? Por la insustancial importancia del grafema H a lo largo de su devenir histórico en España. No, porque además el autor del texto B señala que esta letra es importante históricamente, ¿no? Profe, entonces, ¿cuál es la clave? Es la E, porque nos dice, distingue propiamente entre la tendencia del idioma, aquí está implicado lo fonético, entonces acepta lo fonético, y la realización de la misma. Bien, entonces la clave E sería la respuesta, porque en esta distinción, por un lado, el autor del texto B acepta que sí, pues no hay una correspondencia fonética en el español, y por el otro lado acepta que también hay una importancia, pues, fonética, sobre todo, ¿no? En este caso particularmente, en la letra H. Bien, entonces tendríamos que quedarnos con la clave E, mis estimados. Nos vamos a la última pregunta para pasar al texto en inglés. Nos dice, si se demostrara taxativamente, es decir, de forma tajante, señores, que no puede existir un idioma plenamente fonético, entonces, ¿qué te está diciendo esta pregunta? Es nula, ¿no? Es nula la idea de que exista un idioma sin fonética. Bien, que no puede existir un idioma plenamente fonético. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia, mis estimados? A ver, me dicen C, 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 C. Veamos entonces. La clave C nos dice, salvar la congruencia del español no supondría un argumento para anular la H. Sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave C, porque a ver, otra vez interpretando la premisa, nos dice, si se demostrara taxativamente que no puede existir un idioma plenamente fonético, ¿qué nos quiere decir? No existe un idioma solamente fonético, sino también, pues, ¿no? Estos idiomas que existen tienen otras características, ¿no? No solamente se fundamenta en la fonética, entonces también se fundamenta, pues, en otros componentes, en otros rasgos, como por ejemplo, puede ser su historia. Entonces, la clave C sería una buena consecuencia. Bien, salvar la congruencia del español no supondría un argumento para anular la H. ¿Por qué? Porque la fonética ya no sería lo central, pues, ¿no? Tendríamos también ahí como importante, por ejemplo, la historia.
Entonces la clave C sería la respuesta. Muy bien, mis estimados, muy bien. Profe, ¿por qué no la A? Observar la posibilidad de un idioma creado digitalmente sería una opción viable. Solamente porque no puede existir un idioma plenamente fonético, entonces un idioma creado digitalmente sería viable, ¿no? ¿Verdad? No hay correspondencia ahí, no hay relación, entonces la clave A se descarta. B, sería viable disentir, es decir, pues no estar de acuerdo con el valor histórico que el autor del texto B le adjudica a la H. No, más bien estaríamos de acuerdo, porque si no es el idioma plenamente fonético, entonces también es importante su historia. Bien, entonces la clave B no sería la respuesta. D, habría razones para argumentar la superioridad del español sobre otros idiomas. Pero mira, aquí no te hablan nada del español. En la pregunta número 5 no te señalan ningún rasgo del español. Entonces, la clave D se descarta. Bien. Y la E te dice, se tendría que asumir que el español se hiergue, es decir, se establece como una excepción, se establece aquí, señores, como una excepción a esa regla. No, porque claramente aquí te dice la premisa, si se demostrara taxativamente que no puede existir un idioma plenamente fonético, está encerrando a todos los idiomas. La clave E es incoherente. Bien, no se condice con lo que se señala en la premisa. Entonces, nos quedamos con la clave C, mis estimados. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis estimados del texto? Algo que no se haya entendido, de repente, alguna clave, alguna pregunta. Es también este texto un poquito especializado, mis estimados, no se preocupen si es que por ahí no algunas nociones se nos escapa. Bien, sabemos que en el examen pues los textos no son tan especializados. Bien, pero igual estos textos nos sirven para practicar y mejorar pues no en la función de analizar e interpretar los textos. ¿Ninguna consulta entonces? Sí, pasamos al texto en inglés. Bueno, pasamos al texto en inglés, mis estimados, antes que nos gane el tiempo. Y la misma metodología, ¿correcto? Lo leo, lo traduzco y luego interpretamos la jerarquía. Bien, entonces, a ver, empiezo con su lectura. Nos dice, cuando los estudiantes tienen que vestir la misma, se entiende aquí por contexto, pues, ¿no? Ropa. Bien, en lugar de estar permitidos o en lugar de permitírsele elegir sus ropas que se adapten a sus tipos de cuerpo, ellos pueden sufrir, se entiende aquí, de vergüenza en el colegio. Robin Silverman, especialista en desarrollo infantil y adolescente, dijo, se entiende aquí, a Hoy Noticias NBC que los estudiantes, especialmente las niñas, tienden a comparar cómo cada otra se ve, se entiende aquí literalmente así, ¿no? Cómo cada otra se ve, pero podríamos entenderlo como cómo cada una se ve en sus uniformes. Como una experta en imagen corporal, yo escucho de los estudiantes todo el tiempo que ellos sienten que ellos, es decir, que el uniforme permite por mucha comparación. Entonces, si tú tienes un cuerpo que es un cuerpo de talla grande, un cuerpo con curvas o más, bueno, literal sería aquí, ¿no? Un cuerpo más curviado, pero se entiende por contexto, pues, ¿no? Un cuerpo con curvas. Un, un cuerpo muy alto
un cuerpo muy bajo, estas niñas a menudo sienten que ellas no se ven su mejor, dice literalmente, pero se entiende. A menudo, o estas niñas a menudo sienten que ellas no se ven bien. Bien, ¿y por qué no se ven bien según lo que ha señalado el especialista? Porque se empiezan a comparar, ¿no? Entonces empiezan a ver, pues, ¿no? Que una tiene un cuerpo de talla grande, otra tiene un cuerpo con muchas curvas, otra tiene un cuerpo muy alto, un cuerpo muy bajo, y entonces empiezan a compararse y no se sienten, pues, no bien, o sienten que no se ven bien dentro de, se debe entender, pues, por contexto de sus uniformes. Entonces continuamos a ver al segundo párrafo. Nos dice, un estudio hecho por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, o del estado, perdón, de Arizona, halló que, o encontró, también puede ser aquí, encontró que los estudiantes de colegios sin uniformes reportaron puntajes de autopercepción más altos que los estudiantes de colegios con políticas de uniforme. Fíjate tú, qué interesante. Según la investigación de la Universidad del Estado de Arizona, los estudiantes que estudian en un colegio sin uniforme tienen, ¿no?, puntajes de autopercepción más altos que los estudiantes que estudian en colegios con políticas de uniformes, es decir, en colegios que tienen, pues, uniformes, en colegios donde los estudiantes van con uniforme. Bien, seguimos entonces, nos dice el texto. Algunos estudiantes también encuentran a los uniformes menos cómodos que su ropa común, que su ropa, pues, normal, se entiende aquí. Lo cual no puede ser conducivo o estimulante para el aprendizaje. En este sentido, los uniformes no ayudan a estudiar. Bien, mis estimados, entonces empezamos con el análisis del texto. A ver, claramente hemos leído que el texto nos está hablando acerca del uniforme en el colegio, ¿no? ¿Y qué te dice acerca del uniforme en el colegio? A ver, en el primer párrafo nos señala que existen ciertas cuestiones, ¿no?, en los adolescentes, sobre todo en las niñas, acerca de llevar el uniforme, ¿no? Por ejemplo, empiezan a comparar cómo le queda una al uniforme, cómo le queda otra, y no se sienten muy bien, ¿correcto? Y en el segundo párrafo ya se ha señalado que a partir de una investigación se ha encontrado que los estudiantes que llevan uniforme, pues, tienen puntajes de autopercepción menores a los estudiantes que no llevan uniforme, lo cual, pues, no afecta el aprendizaje, te dice, lo cual, pues, no ayuda a estudiar. Entonces se entiende claramente que el texto está analizando el uniforme y los problemas que puede traer ello, es decir, el uniforme, en la etapa escolar, en el colegio, ¿no? Entonces, a partir de ello nos vamos a responder bien las preguntas, dado que ya veo que tú me estás dando claves. Y la primera nos dice, ¿cuál es el tema, no? What is the topic, mis estimados? ¿Cuál es el tema? A ver, y ustedes me dicen, profe, a ver, entonces, ¿qué nos dice D? Los problemas de usar el uniforme escolar. Sí, muy bien, tendríamos que marcar la clave D.
A ver, disculpen. Entonces, ¿por qué? Porque claramente, pues, en el primer párrafo se hablaba de los problemas, ¿no?, que tienen las niñas, sobre todo, ¿no?, al compararse, ¿bien?, cuando usan sus uniformes. Y en el segundo párrafo se habla, pues, de los problemas que están ligados ya más al estudio, ¿no? Entonces, la clave D sería la respuesta correcta sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no la A? Nos dice el uniforme, el colegio y el desarrollo cognitivo. Bueno, no se está hablando de desarrollo cognitivo, entonces descartas la clave A. Es fácil de descartar la clave A. ¿Por qué no la clave B, profe? Nos dice los problemas corporales de usar un uniforme. No, porque en todo caso ello sería solamente lo que se ha señalado en el primer párrafo, ¿no? Sabemos que los problemas trascienden a lo corporal. En el segundo párrafo se señala claramente que el problema también puede surgir al momento de estudiar. Bien, entonces la clave B se descarta. La C nos dice la oposición a vestir lo mismo, en el colegio. No, no es que se esté señalando en el texto la opinión de los estudiantes que se oponen a vestir, pues, el uniforme, a vestir lo mismo. Bien, entonces eso no se señala en el texto, por esa razón la clave C se tendría que descartar. Nos dice los problemas psicológicos de usar un uniforme. No, no se restringe a lo psicológico, mis estimados. Bien, entonces la clave E también se descarta. Nos quedamos con la clave D. Nos vamos a la segunda pregunta. Nos dice la palabra reported connota. Pero a ver, en el texto, ¿qué noción nos daba reported? Nos dice, a ver, un estudio hecho por investigadores del estado de Arizona o de la Universidad del estado de Arizona encontró que los estudiantes de los colegios sin uniformes reportaron, es decir, de alguna manera, pues no presentaron puntajes de autopercepción más altos. Si presentaron, entonces, mis estimados, ¿cuál sería la noción? Mira, tienes puros cognados en las claves, ¿no? Elocuencia en la clave A, en la clave B, manifestación, en la clave C, articulación, en la clave D, proposición, en la clave E, demostración. ¿Cuál sería la clave, mis estimados? A ver, me van diciendo 2B, profe, 2B. A ver, y B nos dice manifestación. Sí, no presentaron, manifestaron, sin ninguna duda tendríamos que quedarnos con la clave B, ¿no? Obviamente, presentaron, manifestaron estos puntajes. Elocuencia no puede ser, porque elocuencia pues está referido a un alto nivel, pues no en la fluidez de hablar, no nos da esa noción. Reported en el texto, tampoco nos da la noción de articulación, de unir, de sistematizar, entonces descartas la clave C. No nos da la noción de una proposición, de una idea, descartas la clave D. Y tampoco nos da la noción de una demostración, ¿no? Descartas la clave E. Nos quedamos con la clave B, mis estimados. Bien, nos vamos entonces a la pregunta número 3. Nos dice, ¿es falso afirmar que los niños o que la gente, niña y adolescente, quienes usan uniformes escolares, señores, sobre el texto, no sobre lo que te han dicho acerca del uniforme escolar en los niños y los adolescentes? ¿Qué sería falso, por favor? A ver, me van diciendo C, E, C, 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 C. A ver, entonces, C y E. Las dos claves, mis estimados, ¿sí? Ya, a ver, empecemos por la E. Nos dice la E. Pueden ser víctimas de bullying en sus colegios. Ya, esto no es falso. ¿Por qué, profesor? Bueno, a ver, cuando nosotros realizamos preguntas de compatibilidad o incompatibilidad, en este caso, pues, si te dicen es falso, te están preguntando por una incompatibilidad, debemos tener en cuenta la inferencia. Bien,
para realizar preguntas de incompatibilidad también tenemos que tener en cuenta la inferencia. Entonces, en el texto se ha dicho que los niños, ¿no? Los adolescentes, sobre todo, pues, ¿no? Las chicas tienden a compararse, ¿no? ¿Cómo se ven en sus uniformes? A ver, tienes un cuerpo muy grande, tienes un cuerpo muy alto, un cuerpo muy corto, un cuerpo con demasiadas curvas, ¿no? ¿Qué puede ocasionar ello? Claro, ¿no? El bullying, ¿bien? El bullying. ¿Por qué? Porque de repente alguno le puede decir, no, bueno, tu cuerpo es muy bajo, y entonces puede devenir en bullying. La clave en ese sentido sería, pues, compatible, no sería falsa. Bien, entonces la clave no podría ser la respuesta. Miremos la C entonces. Se concentran, se debería entender aquí, satisfactoriamente en sus estudios. No, según el texto, los uniformes también atentan contra el aprendizaje, no ayudan a estudiar. Entonces, lo que nos dice la clave C, sí es falso, sí es incompatible. Tendríamos que marcar la clave C, mis estimados, ¿no? Yo no te estoy mintiendo, eso claramente se dice en el texto. Mira aquí, en este sentido, los uniformes no ayudan a estudiar, ¿no? Entonces, que te digan, se concentran satisfactoriamente en sus estudios, es totalmente falso, pues tendríamos que marcar la clave C. A ver, ¿qué nos dice la A? Pueden pensar que ellos no se ven bien a menudo. Sí, eso es compatible, no puede ser la respuesta. B, pueden estar insatisfechos con su apariencia también, ¿no? Porque el uniforme no se adapta a su cuerpo. Bien, en muchas ocasiones, se entiende. Eso es compatible, no puede ser la respuesta. ¿Y qué nos dice la D? Puede sufrir o pueden sufrir vergüenza en el colegio a menudo. Sí, ¿no? Claramente también se ha dicho eso de forma literal. Entonces, la única clave incompatible, la única clave falsa es la C, mis estimados. Nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, de las actitudes de los estudiantes quienes usan un uniforme escolar, se infiere que, señores, sobre las actitudes, sobre sus comparaciones, ¿no? Y en las comparaciones que se observa, que ellas van mirando qué cosas diferentes que, entonces, ¿cuál sería la clave? Bien, a ver, Aarón me dice A, Jimena me dice A, Pierina me dice A, Leonardo me dice A. Nos quedamos entonces con la clave A, ¿sí, señores? Bien, nos quedamos entonces con la clave A y la clave A nos dice, ellos están sorprendidos por la variedad de figuras corporales. Sí, no se puede inferir ello porque se señala, ¿no? Hoy un cuerpo de talla muy grande, hoy un cuerpo con muchas curvas, hoy un cuerpo muy alto, un cuerpo pues muy bajo. Al mismo tiempo que eso puede derivar en ciertas situaciones de bullying, también se entiende, pues, ¿no? Que de alguna manera llama la atención, ¿no? Los diferentes tipos de cuerpo, las diferentes figuras, pues, ¿no? De cuerpo. Entonces, la clave A sería la respuesta sin ninguna duda. Bien. A Leonardo me dice, ¿no sería mejor si dijese que se comparan como actitud? Que se comparan como actitud. ¿Cómo así, mi estimado? No entiendo tu pregunta en este caso. ¿No sería mejor si dijese que se comparan como actitud? Mm, ¿En qué sentido, mi estimado? Su actitud es la de compararse. Ya, bueno, es una actitud que puede surgir naturalmente, ¿no? Su actitud es la de compararse. Bien, la clave A te dice, ellos están sorprendidos por la variedad de cuerpos de figura. Bien, entonces, la actitud en este caso está haciendo referencia al comportamiento que ellos están teniendo. Entonces, me parece válido aquí lo que señala la clave A. Yo no le veo problema. No sé si con eso he respondido tu duda, tu inquietud.
A ver, veamos entonces por qué no las otras claves. Nos dice la B. Muchos de los estudiantes pueden tener actitudes violentas. Bueno, eso nos infiere, nos entiende que se extreme al lado violento. De repente sí, hasta una situación, pues, no de bullying, pero eso no implica necesariamente una actitud, pues, no violenta. Entonces la clave B se descarta. C nos dice, ellos no respetan a los profesores o a las autoridades. Ya, esto está más alejado, ¿no? No se entiende que a partir de compararse, pues, ¿no? A partir de tener su uniforme, empiecen a faltarle respeto a las autoridades, ¿no? Entonces la clave C se descarta. D nos dice, muchos de ellos prefieren pasar su tiempo o dedicar su tiempo a los estudios. Bueno, no se entiende ello en el texto, bien, más bien lo que se entiende es que el uniforme escolar atenta contra el estudio, no ayuda a estudiar, entonces la clave D no sería pues la correcta. Y la E nos dice, responden con mentiras a los múltiples o a las múltiples preguntas científicas. No, bien, tampoco se entiende ello, nos quedamos entonces con la clave A, mis estimados. Bien, para terminar entonces nos dice la pregunta número 5. Si los estudiantes entendieran que la forma de los cuerpos humanos están caracterizados por la diversidad, mis estimados, si los estudiantes entendieran que las diferentes formas de los cuerpos humanos serían pues no normales, serían naturales y esto se debería a la diversidad, entonces ¿cuál sería la consecuencia? Me van diciendo A y B. Pero mira, ten en cuenta, si entenderían que los cuerpos humanos son de diferentes formas, de diferentes figuras por la diversidad, ¿qué estarían entendiendo? Estarían entendiendo que eso es natural, ¿verdad? Entonces ya no empezarían pues con sus comparaciones. Si entenderían que eso es natural, ya no empezarían con sus comparaciones. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿La A o la B? A ver, veamos. La A nos dice, ellos continuarían rechazando los uniformes escolares, pero si entenderían que la diversidad de los cuerpos o las figuras de los cuerpos humanos son naturales o es natural, entonces no continuarían rechazando pues los uniformes. Más bien sucedería lo que nos dice la B, ¿no? Ellos probablemente acepten llevar uniformes escolares, porque entenderían que las diferentes figuras de los cuerpos humanos se deben, pues, ¿no? Están caracterizadas por la diversidad, entonces son naturales. Tendríamos que marcar la clave B, mis estimados. Bien, entonces aquí nos quedamos con la clave B. A ver, mis estimados, el tiempo nos ha ganado. Un momento, por favor, les voy a compartir las claves de esta semana para que practiquen los 2 textos o 3 textos, me parece, que nos están sobrando. A ver. Bien. A ver, tienen ustedes entonces las claves, mis estimados, pueden tomarle pantallazo para que practiquen pues los 3 textos que nos han sobrado esta semana. ¿Correcto? Sin nada más que decirles entonces, espero que esta semana haya sido productiva para nosotros, espero que nos haya ayudado pues a mejorar en cuanto a la interpretación de textos. Bien, que tengan un buen miércoles, un buen fin de semana, nos vemos el día lunes. Hasta el día lunes, mis estimados, un abrazo, hasta el día lunes, cuídense.